Bueno, buen día a todos y todas. Espero que hayan iniciado muy bien esta jornada allí en Aruba. Realmente para mí es un gran gusto estar participando, aunque sea de modo virtual, pero ser parte de esta cumbre es muy importante porque la temática es muy importante y la temática hace a, a uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina. Nosotros, la República Argentina, desde el año 1833 sufrió parte de una instancia, una potencia colonial, de una extirpación de parte de su territorio. Es decir, hay parte de nuestra soberanía territorial que está usurpada por una potencia colonial que es el Reino Unido. En el año 1833 sucede este evento, se expulsa de las Islas Malvinas a población nativa argentina y un año después, en 1834, ya en Londres, se presentan las primeras quejas y lo que constituye el primer fundamento material del reclamo que la Argentina hace en materia de política exterior contra la colonia, contra Londres, básicamente, fundamentalmente porque era la capital de Gran Bretaña en ese momento. La Argentina desde ahí en adelante nunca paró. 1834 en adelante nunca se detuvo en su política de descolonización y en reclamar su territorio. Con lo cual, en política exterior, aquí en el sur del sur, aquí en la Patagonia, digamos, decimos que uno de los pilares estructurantes y el más antiguo de la política exterior argentina es la defensa del territorio, es la política con respecto a las Islas Malvinas y sobre todo es la política de descolonización. Por eso la Argentina ha participado desde que se ha dado posibilidad en diferentes ámbitos, encuentros, por supuesto en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, pero previo a eso, la Argentina siempre venía manifestándose en los diferentes espacios del multilateralismo. Por supuesto, después de Bretton Woods en adelante, cuando ya se crean estas instancias del multilateralismo a nivel internacional, con respecto a la participación de países en Naciones Unidas. La Argentina empieza también ahí a tener ámbitos donde poder llevar a viva voz, ya no solo unilateralmente, es decir, su diálogo permanente y de los vecinos con respecto a la sensibilización de lo que estaba sucediendo o de lo que había sucedido en el territorio nacional y tratar de encontrar una solución diplomática, siempre una solución diplomática. La Argentina batalló diplomáticamente sobre estos puntos y en el año 1965 consigue que la Asamblea General de Naciones Unidas se expida sobre el caso y entonces allí hay un logro diplomático que también es otro pilar fundamental del reclamo argentino, porque logra a partir del gran apoyo de la comunidad internacional que le exijan al Reino Unido que se siente con Argentina a resolver esta controversia de soberanía territorial. 1833 el hecho, 1834 ya inicia el reclamo, 1965 es la tercera fecha importante en este camino que la Argentina ha emprendido. Nosotros decimos siempre que la cuestión Malvinas es una cuestión de colonialismo distinta, digamos, ¿no? Porque no tiene que ver con los colonialismos más, si se quiere, de otros países, de la región, que han sufrido y que han padecido, sino que tiene que ver, justamente se remonta a esa época y tiene que ver con un debate muy concreto de que hubo una expulsión de los ciudadanos argentinos, de los habitantes, que por supuesto en ese momento no tenían la ciudadanía argentina, pero es parte de lo que luego se heredó de lo que era el virreinato del Río de la Plata, es decir, la Argentina estaba en formación en ese momento. La Argentina pudo documentar todo esto y en el año 1965 logramos esta resolución.
de Naciones Unidas. A partir de ahí se inició un trabajo permanente diplomático con el Reino Unido y con sus autoridades, y en los años 70 hay grandes avances con respecto a esto. Se lograron izar 2 banderas allí en las islas, empezó un vínculo directo, había vuelos entre el continente y las islas, es decir, se había iniciado un camino hacia empezar a cumplir con el mandato de la Asamblea de Naciones Unidas, con el mandato de la comunidad internacional. Esto se interrumpió por el golpe de Estado en la Argentina de 1976 y fundamentalmente por la guerra. Ya en el año 1982, el gobierno militar de esa época y Margaret Thatcher, allí comandando lo que era Inglaterra, entran en conflicto y por supuesto ese es el único evento donde no se utiliza la diplomacia para tratar de recuperar nuestro territorio pleno. Fue ese paréntesis que es una herida enorme para la Argentina y no solo para los excombatientes, los familiares decaídos, sino que sigue siendo una herida muy grande lo que fue ese conflicto y esa guerra, donde el Reino Unido desplegó una artillería gigantesca, donde se vieron que a partir de desclasificación de documentos allí en el Reino Unido, se vieron que habían llevado material nuclear a las islas, cuando eso estaba absolutamente prohibido. Es decir, el Reino Unido realmente en ese momento, bajo la conducción de Margaret Thatcher, a pesar de que el presidente Milei, saliendo con un desvarío total, dice que es admirador de Margaret Thatcher, bueno, por supuesto eso generó un enorme repudio en la Argentina. En ese momento, con Margaret Thatcher a la cabeza, el Reino Unido, bueno, dispuso de barcos con bombas atómicas transitando el Atlántico Sur. Esto está en documentos desclasificados en el Reino Unido. Se conocieron hace 2 años y fueron producto también de una denuncia que me tocó hacer a mí en su momento como canciller en las áreas correspondientes de Naciones Unidas y sobre todo el control de ojivas nucleares. Porque se habla de que la cantidad de kilotones que se transportaba en ese momento equivalía a 15 bombas de Hiroshima. Eso es lo que el Reino Unido trasladó al Atlántico Sur y que todavía el Reino Unido sigue sin dar respuesta sobre esto. No me quiero detener tanto en el pasado, quería solamente contar el caso argentino y cómo la Argentina, cuando se conforma el Comité de Descolonización, siempre participó y siempre logró una resolución favorable que le exige al Reino Unido, que nunca va a discutir y argumentar porque ellos deben continuar con esta mecánica colonial tan vetusta en este siglo XXI y que nosotros no aceptamos, por supuesto. Nunca va al Comité de Descolonización de Naciones Unidas. El argumento de ellos es un argumento que ya la comunidad internacional desechó. El primer argumento fue que la guerra había determinado ganadores y perdedores. Lo primero que logró la Argentina, ya la guerra fue en abril de 1982, ya en junio ya había terminado. En noviembre de 1982 la Argentina logra una resolución en Naciones Unidas que dice que las guerras no otorgan derechos y que la situación de la Argentina con respecto al Reino Unido y la soberanía de las islas seguía igual que en la resolución de 1965, es decir, toda la comunidad internacional retrotrae la situación a 1965 y dice que la guerra no arroja derechos. El otro elemento fundamental es que la Argentina, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, año a año logra la resolución pertinente que le exige al Reino Unido que venga y que se reúna en una mesa con nuestro país a resolver la cuestión de fondo de soberanía y le dé una salida duradera. El otro de los puntos que me parece que es para destacar es el argumento que también fue
desechado por la comunidad, por la Argentina primero, Argentina lo documentó y por la comunidad internacional después, es la idea del referéndum. Acá nosotros logramos demostrar que no se aplica el argumento del referéndum porque fue una población impostada, porque la población nativa fue excluida, fue sacada del territorio nacional, fue sacada de las Islas Malvinas en ese momento en 1833. Con lo cual, con una población impostada, el argumento del referéndum no tiene validez. Eso lo logramos también como un avance en materia de derecho internacional, y la Argentina permanentemente exhibe esto cuando el Reino Unido lo que exhibe es que ellos ya hicieron también un referéndum y que entonces la solución y la situación en materia de soberanía está resuelta. Esta situación genera varias cuestiones. Por un lado, el Reino Unido desoye a la comunidad internacional, no solo a la Argentina, sino a la comunidad internacional en cuanto al mandato que tiene el secretario general de Naciones Unidas de arbitrar los medios necesarios para que los países se sienten en la mesa. La Argentina todos los años manifiesta que está dispuesta a sentarse y el Reino Unido manifiesta todos los años que no está dispuesto a sentarse. Eso debilita, no solo no resuelve la cuestión Malvinas, sino que debilita también al multilateralismo, debilita las normas, debilita el derecho internacional, es decir, esta posición cerrada del Reino Unido lo único que hace es marcar que claramente no tienen argumentos para defender su posición y solamente lo ejercen a partir de la fuerza. En tercer lugar, que me parece importante destacar, no solo la cronología, los eventos más importantes del último tiempo y cómo la Argentina viene actuando. En tercer lugar, marcar esto: la Argentina es un país, al igual que el de ustedes, no tenemos hard power, no tenemos una potencia militar con la que condicionar. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos las herramientas del derecho internacional, utilizamos la perseverancia. La Argentina ha logrado mucho, ha logrado en el año 2023, por ejemplo, cuando hicimos una cumbre CELAC Unión Europea, logramos que por primera vez la Unión Europea acepte en un documento la cuestión Malvinas. Por otra parte, en materia de logros diplomáticos, bueno, se han logrado, por supuesto, el apoyo de países que antes no estaban, el apoyo siempre, por supuesto, de países de la región, del Mercosur, de la CELAC, pero también de la OEA. La OEA es importante que la Argentina siempre se apoye en la OEA porque allí también firman ese documento Canadá y Estados Unidos. Es decir, ha habido muchos logros diplomáticos. Hemos también nosotros impulsado fuertemente una agenda de buscar mayor grupo de amigos con el tema de Malvinas. Hemos logrado el último grupo de amigos con la cuestión Malvinas en la India, con lo que eso conlleva, más de 200 años de colonialismo británico, sufrió ese país, y creemos nosotros que esa perseverancia, que la discusión diplomática, que ese es el camino, y si yo debo decirles esto es también porque veo que hay cuestiones bien prácticas que se pueden hacer. Primero, consolidar una posición nacional a partir de esto. La Argentina, la posición es una posición prácticamente unánime, está en los estadios de fútbol, en los tatuajes de los pibes y de las pibas, las Malvinas están en las canciones de cancha, en las canciones de nuestra selección, es decir, los cantautores locales siempre o habitualmente hacen referencia a la cuestión Malvinas, es decir, es algo muy vivido aquí en nuestro país. Con lo cual, que haya una posición homogénea en el país es muy importante. Lo segundo, bueno, eso se logra por supuesto con educación y también con mucha cultura. Lo segundo es perseverar permanentemente en materia de relaciones exteriores y sobre todo en el campo internacional con las herramientas que tengamos. Por un lado, buscar países, sensibilizarlos, contarles los argumentos, exhibir con claridad cuáles son los argumentos del país. Eso también nos ha dado un resultado importante. Hoy el G77, bueno, tenemos pronunciamientos de la enorme mayoría de la comunidad internacional con respecto a la cuestión Malvinas. China, bueno, países, por supuesto los países de los BRICS. La Argentina ha logrado un apoyo muy significativo.
quizás lo más significativo haya sido esto con respecto a la Unión Europea en el año 2023, eso habrá sido lo último y eso es muy relevante y muy importante porque eso no estaba, es algo bastante inédito. Y lo tercero, bueno, por supuesto, es llevar adelante una política de persuasión también y de disuasión. Cuando uno ve lo que sucedió en Chagos, ve que lo que pasó ahí también fue vinculado a una cuestión económica, la necesidad de la potencia colonial de sostener la colonia, digamos, o su posición dominante, le tiene que costar más recursos. Eso le genera muchas dificultades presupuestarias. Entonces ese también es un punto para tocar y para abordar, que me parece que es sumamente importante y así lo hemos visto en procesos de descolonización donde no hay una cuestión magnánima, sino que hay una representación real de costos que la potencia colonial no quiere afrontar. Bueno, eso hay que exhibirlo y hay que potenciarlo. Nosotros lo hemos tratado de hacer a partir, bueno, por supuesto, de mejorar la política de defensa de la Argentina. Eso ha hecho que el Reino Unido tenga que aumentar su participación militar en las islas, no porque tengamos una hipótesis de conflicto, ni mucho menos, pero cuanto más nosotros fortalecemos la defensa nacional, sabemos que ellos tienen que destinar más recursos. Entonces eso es algo que a nosotros nos pone en una posición de mayor, generamos una iniciativa distinta, no es que estemos mejor, pero generamos una iniciativa distinta. Creo esto, y termino, que la multidimensionalidad en la que hay que abordar las cuestiones coloniales tienen que ver con cada posición del país, tienen que ver con cuestiones culturales, pero que no creo que haya una sola fórmula, pero sí hay caminos para recorrer de países que los venimos haciendo y de países que han logrado la descolonización. Bueno, de esto hay que aprender entre todos. Creo que más que nunca Latinoamérica y el Caribe tienen que estar juntos en todos los procesos de descolonización. Latinoamérica y el Caribe son una. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Es estratégico para nosotros poder construir no solo una política vinculada a la descolonización, a la soberanía plena de los territorios, a la soberanía plena política de cada uno de nuestros pueblos, sino también la soberanía plena de nuestros recursos naturales. Y creo que esa será otra pelea a futuro. Les mando un gran abrazo y espero que tengan una muy buena jornada.